Hola, soy Matías David. Soy Matías Tabiel de Asociación Libre y estamos aquí nuevamente con el gran Tanque Sebastián. Y estamos aquí para darles la bienvenida a un nuevo análisis de película que hace mucho no hacíamos, y hoy tenemos una gran película que es un peliculón, un clásico, una película que yo creo que debe haber hecho llorar a la mayoría de los niños, les niñes y adultos, y de hecho es una peli que a vos te hace llorar bastante. Sí, hay momentos increíbles y no sé por qué, pero por ahí también me identifico con un poco con la historia. Tiene, no sé, cosas que me pegan fuerte emocionalmente. El otro día la vimos con el tanque, efectivamente lloré en varias partes. Ahora nos dirás en qué momentos de la peli había llorado. Pero ahora que lo recuerdo, siempre que introducimos alguna peli que vos recomendás, porque esta la elegiste vos, siempre son películas que te emocionan. Sí, bueno, el Club de la Pelea no me... No te emociona. Pero esa Creo que no me hizo llorar. Bueno, yo me acuerdo del Diario de una Pasión que la analizamos. Esa me hizo Bueno, llorar igual la esa segunda vez. todos La lloramos. segunda vez, la primera vez no lloré. Bien. Y había otra más que no recuerdo Juego cuál. de gemelas. ¿En Juego de Gemelas llorabas? Bien. Buenísimo. Vamos entonces, para los que no adivinaron, dado a nuestro increíble maquillaje, estamos hablando de El Rey León, Lion King. Y más allá de que creo que son bastante parecidas, nosotros no vimos la última. ¿Vos viste la última? No. Nos vamos a basar en la peli de 1994 de dibujito de Disney. Así que, bien. ¿Querés introducir? ¿Un poco la trama? Sí, ¿por dónde vamos a arrancar? Bueno, Dale, dale. te voy a dar ya que... Dale. Bueno, a grandes rasgos, la película empieza con una canción muy bella que trata del ciclo de la vida, ¿no? Como introduciendo a esta noción de que hay un ciclo en la naturaleza, ¿no? Bueno, y comienza con todos los animales yendo a encontrarse en una reunión de animales, ¿no? Donde era como, digamos, la inauguración o la celebración de... La presentación. Sí, la presentación en sociedad de un hijo del Rey León, ¿no? Exacto, como el futuro rey, digamos, la presentación del príncipe. Exactamente, León, ¿no? de Recién Simba. cachorro, recién nacido, llega un mono, le hace toda una ceremonia, le tira un jugo de coco, ¿no? Un poco de tierra y como que lo inicia, lo muestra ante todos los animales y todos los animales como que festejan, ¿no? Ujú. Y no solo festejan, sino que se arrodillan ante Simba, por más de que no sea aún el rey, como que ya muestra un poco de qué se va a tratar la película, y no es casual, digamos, que hayan elegido esa canción, El ciclo de la vida, porque evidentemente gran parte del conflicto y de la trama de la película va a girar en torno a cómo es que este cachorro, este príncipe, se convierte efectivamente en el rey león. Sí. ¿No? Sí. Bueno, la escena siguiente ya es, se nos aparece el tío, ¿no? De este cachorro, que es el hermano del rey, Scar. Y bueno, Scar se nos aparece como un personaje bastante, ¿cómo decirlo? Narcisista. Como Envidioso, yo envidioso, diría. está muy bueno, sí. Sí, Envidioso, él quería ser el próximo rey, ¿no? Pero no le tocaba, porque el rey era Mufasa, y encima, si Mufasa no hubiese tenido descendencia y fallecía, le tocaba a él, pero no, había tenido esta descendencia, Simba, a la cual no había ido a la presentación, haciéndose Ajá. el boludo. Pero bueno, ya nos introducen este personaje que va a tener un rol bastante principal en la trama, como todos ustedes sabrán, porque seguramente la vieron la película. Pero bueno, la trama en tal caso gira en torno, como dijimos, a el lugar del Rey León, que es poseído o digamos ejercido por Mufasa en un principio, envidiado por Scar, y está
como destinado a que lo ocupe Simba en algún momento. Bien. Sí, ¿qué ibas a decir? No, que la escena siguiente, después de que se nos aparece Scar como este personaje, ¿no?, envidioso que quería ser rey y no puede, y que encima se ve frustrado porque su hermano tiene descendencia, o sea que a él no le corresponde, menos incluso, ¿no? De hecho me acuerdo una frase de él que dice: yo estaba en primera fila hasta que llegó esa bola de pelos, ¿no? Y Esa bola de pelos es tu es mi hijo. Es mi hijo. Eso le dice Mufasa. Sí. Bueno, escena siguiente, ya vemos a Simba un poquito más crecidito, pero siendo también un cachorro, como despertando al padre, como diciendo: lo prometiste, como que el padre le iba a enseñar algo ese día, ¿no? Entonces salen, ven cómo cómo se está saliendo el sol, ¿no?, iluminando todo el reino, y dice: todo lo que toca la luz es tu reino. Y ahí le pregunta, ¿no? ¿Y ese lugar de sombras? Y dice: no hay que ir ahí, digamos, ese lugar de sombras no es parte del reino. Introduciendo por ahí algo de lo prohibido, de lo que queda por fuera, ¿no? O sea, todo no se puede, ¿no? Como la castración, decías vos en un momento. Para mí tiene que ver con la castración que Mufasa le muestra, como diciendo, hay un lugar al cual, por más de que seamos los reyes, no podemos acceder, está por fuera de nuestro reino. Y Simba le dice que no podemos hacer todo, todo lo que querramos siendo Claro. reyes. Y Mufasa se ríe y le dice: no, ser rey es mucho más que hacer lo que querés. Todo lo que Se quieras. trata de otra cosa. Sí. Y justamente... Y ahí, perdóname, ¿no? Sí. Pero ahí justo lo introduce a la idea esta del ciclo de la vida, ¿no? Porque La le introduce. dice: como rey, tenés que entender que todos los animales tienen su lugar y tienen que ser respetados, ¿no? No es que podés hacer lo que quieras y atropellar a todos, ¿no? Sino respetar justamente a cada animal y cada lugar que ocupa cada animal en ese ciclo de la vida. Sí, está re bueno el ejemplo que le da, ¿no? Porque le dice, tenés que, no sé, no me acuerdo cómo le dice, pero como respetar, no sé, todos los animales y tal cosa, los antílopes, no sé qué. Y Simba le dice: pero nosotros nos comemos a los antílopes. Y dice: sí, está bien, pero nosotros cuando morimos alimentamos el pasto y los antílopes comen pasto, entonces está como el ciclo Así de la estamos vida. todos conectados. Todos conectados, muy, muy inteligente Mufasa Sí, lo que le dice. en el gran ciclo de la vida. Exacto. Y bueno, sucede que Simba le cuenta a Scar, todo contento, digamos, que Mufasa le habían presentado como el reino que él iba a heredar, etc. Scar obviamente le hincha las pelotas totalmente que Simba le venga a contar que va a ser rey y todo como medio agrandadito. Simba como emocionado con... Voy a ser soberano de todo. Claro, sí, exacto. Ese sabe los diálogos de todo. Me encanta que los tires. Y bueno, y Scar, siendo un hijo de puta como es, le tiende una trampa a Simba. Porque no le basta a Scar con ser envidioso, sino que efectivamente planea la muerte de Simba y de Mufasa más adelante, como para convertirse en el rey él efectivamente. Entonces le tiende una trampa a Simba, le dice: ¿y te mostró ese lugar al que no se puede acceder? Es el lugar del extremo. Y dice: no, mi papá me dijo que nunca vaya ahí. Y Oscar le dice: sí, sí, y tiene total razón, solo los valientes se atreven a ir. Entonces ya lo tienta con esto de, como diciendo, si no te atreves a ir, significa que no sos valiente. Y Simba muerde el anzuelo y termina yendo. Que como vos marcabas bien, el tema este de la canción esta de Quiero ya ser el rey, ¿no? Es una canción como muy narcisista, a un nivel donde todo lo que expresa Simba es como su deseo inmediato de ser rey en ese momento. Por más que no le corresponde para la edad que tiene, ¿no? Ser el rey. En principio eso, y además que está muy enfocada esa canción en hacer lo que él quiera. Exactamente. Para él ser rey era hacer lo que él quiera y que nadie se le podía, nadie le podía hacer frente, no tenía ningún rival, es como toda una cuestión como de pura potencia de su lado, que él asume que tiene que ver con ser rey. Y que efectivamente lo que él aprende en esa escena es que yendo a ese lugar, bueno, casi muere, lo termina salvando Mufasa, y cuando después lo va a retar le dice: pasa que quería ser valiente como vos o qué sé yo,
o algo así, le dice como que los reyes no tienen Yo miedo. creía que los reyes no tienen miedo. No tienen miedo. Y Mufasa... Claro. Hasta los reyes tienen miedo, ¿no? Porque Mufasa le dice, hoy sí lo tuve, ¿no? Hoy sí tuve miedo. Claro, porque Simba le dice, yo quería ser valiente como vos, y dice, ser valiente no significa ir a buscar en busca de problemas. Yo soy valiente cuando es necesario que sea valiente. Dice, pero pensé que los reyes no tenían miedo. Dice, hoy sí tuve miedo, ¿no? Le dice Mufasa, y como que le enseña de alguna manera que ser rey va más allá de hacer lo que quieras y de como de ser, no sentir miedo en ningún momento, como ser el pija, digamos, Claro. sino que le introduce que incluso los reyes están castrados y tienen sus momentos de debilidad, Claro. vulnerabilidad, etc. Es Eso es lo que aprende Simba en ese momento. Sí, que es interesante cómo Simba de alguna manera y Scar comparten algo, sobre todo cuando Simba es cachorro, porque ambos tienen esta concepción de ser rey es hacer lo que quieras. Porque Scar quiere hacer también lo que quiere, no es que le importa mantener y cuidar el ciclo de la vida y los otros animales, sino que es yo quiero ser rey y quiero hacer lo que quiera, ¿no? Una cosa muy narcisista de alguna manera. Tal cual, Scar quiere ser rey simplemente porque le copa la idea de ser rey y el poder que eso implica, pero no para ayudar a nadie ni No. para mantener un balance de nada. Y después sucede de las escenas más tristes de la infancia de las personas, que es cuando Scar le tiende una segunda trampa a Simba, le dice que Mufasa le va a dar una sorpresa, que se quede en un lugar específico, no le cuenta cuál es la sorpresa y le tiende la trampa de que en ese lugar Scar va a provocar una estampida con ayuda de las hienas para que Simba esté en peligro, que Mufasa lo venga a salvar y que efectivamente muera Mufasa. Sí, él lo mata. Scar, ¿no? Scar lo mata, Claro, exacto. Scar lo mata a Mufasa. Pero lo que sucede es que Scar le dice algo así como, y este es un punto clave que recién pudimos identificar, que es que Scar le dice a Simba, y practica ese rugido, porque cuando había estado en peligro la otra vez había tirado un rugido medio choto, medio pelo, y entonces Scar le dice, tenés que practicar ese rugido, entonces Simba intenta rugir como un león, hasta que efectivamente le sale como un rugido bastante fuerte que retumba en todo el lugar donde estaba, y después de ese rugido viene la estampida. Entonces Simba en su cabeza tiene la idea de que es a partir de ese gran rugido del león, cuando efectivamente puede acceder a algo de el león adulto, el rey león, que se genera esa estampida que en última instancia termina poniéndolo en peligro y por lo tanto haciendo que Mufasa lo vaya a rescatar y muera. Es decir, él se siente responsable de la muerte de Mufasa a partir de este rugido en el cual él había podido acceder a un lugar de rey león. Y esto me hace acordar mucho a una frase que dice Freud en el historial del hombre de las ratas, que es cuando el hombre de las ratas, siendo un niño, se enoja con su padre y lo putea, y lo quiere putear, y no le salen palabras para putearlo, porque no sabía malas palabras para putearlo, y en vez de decirle, no sé, forro, lo que sea, malas palabras, le dice, vos, lámpara, silla, no sé qué, viste, como que le empieza a nombrar elementos que no son malas palabras, pero el padre se da cuenta de que lo está tratando de putear por el tono y los ademanes que está haciendo. Se queda medio sorprendido el padre y le dice, este chico va a ser un gran hombre o un gran criminal, ¿no? Y es una frase interesante porque Freud lo que dice es que desde ese momento lo angustió la magnitud de su propia ira y desde ese momento se volvió cobarde. Es decir, al hombre de las ratas lo angustió las consecuencias de eso que había dejado salir con su ira, ese intento de agresión hacia el padre, y para defenderse de que eso vuelva a pasar, se volvió cobarde desde entonces. Y algo parecido le sucede a Simba.
a partir de que pudo dejar salir algo que tiene que ver con la ira, que es ese gran rugido del león, tiene como consecuencia un daño al padre que termina en la muerte de él, y a partir de ese momento, él por la culpa que esto le genera, la angustia, además provocada por Scar, de que lo hace sentir culpable a propósito porque es parte del plan. Sí, y usa además una artimaña, digamos, terrible. Artilugio. Terrible, ¿no? Para él, que es que le dice... sí, bueno, le dice, bueno, pero el rey murió, ¿no? Fue un accidente, le dice Simba, y él le dice, bueno, pero el rey murió, y si no fuera por vos, aún estaría vivo. ¿Qué va a decir tu madre? Le dice. Y ahí es que él le dice, ¿qué voy a hacer? Y le dice, huye. Es un antes y un no después. Es un antes y un después, y vos lo marcabas en la historia de vida de Simba, porque esa huida es como si fuera en parte un dejar de ser niño en un punto. Sí, haciendo como una lectura sin intentar forzarla, se puede ver que hay momentos en la vida de Simba, en lo que muestra la película, que es todo el proceso hasta la muerte de Mufasa, que sería como la niñez de Simba de alguna manera, ese momento donde con ese rugido accede a algo que ya no está en el terreno del cachorro, sino en el terreno del león adulto, pero se asusta y huye, y ese periodo de transición que nosotros lo asociamos con la adolescencia, es un momento donde se ve muy claro porque él al irse del reino, digamos, e inhibir esta parte de Rey León, como que se desentiende de su destino a convertirse en Rey León, se desentiende de toda su potencia, si se quiere, de todo su poder, y decide como vivir una vida alejada de ese poder, encontrándose con Timón y Pumba, quienes le presentan la filosofía de Hakuna Matata. Que esta filosofía es muy particular porque es algo muy común en los adolescentes, por lo menos en lo que a mí me muestra la experiencia clínica, de que tienden a ser muy evasivos y negadores de las cosas que les suceden. Es como el mecanismo que más les sirve. Es como hay que vivir. A vivir así, yo que aprendí. Hakuna Matata. Pero sí, es como que Hakuna Matata es como las dos palabras que van a solucionar todos tus problemas. Así se lo presenta, ¿no? Timón y Pumba. Y le dice, ¿no? Y lo mejor, sin responsabilidades y sin angustia, ¿no? Vos vas a resolver todos tus problemas con Hakuna Matata. Claro, es tipo, se viene el problema, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hakuna es tipo, Matata. Hakuna Matata, y no pensás en eso, y al carajo, y ya fue. Y Timón le dice, si la vida te da la espalda, dale la espalda a la vida. O sea, es decir, es una filosofía 100% enfocada en la evitación. En la evitación que ya del venía problema. un poco desde que él empieza a huir, ¿no? Scar que le dice, huye y nunca regreses. Él, a partir de ese momento, y encima reforzado por la filosofía del Hakuna Matata, empieza a evitar, simplemente evitar y escapar de su pasado, porque se da cuenta que el pasado no lo puede cambiar. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, huir de él. Y que evidentemente, digamos, yo creo que también tiene su función, como que no es solo una evasión como que quizás podría haber sido evitada. Me parece que quizás es parte como del proceso natural de la vida de los humanos, que de hecho, como digo, me parece que este mecanismo de evitación y de negación de algunos conflictos es muy frecuente en la adolescencia, pero digamos, si es tan universal, evidentemente debe tener su lugar. Su lugar. ¿No? Como... Su tiempo. Dado a que se es muy joven todavía para poder afrontar cierto tipo de problemas, entonces se recurre a eso como un modo de manejar ese conflicto. Claro, como si fuera un puente entre hacerse cargo, ¿no? Que sería lo ideal. O sea, ser responsable en vez de sin responsabilidades. Y lo anterior que no sé bien qué es, pero es, no sé... Sí. Ser muy vulnerable, ponele. Y no tener herramientas para defenderte de nada, ¿no? Tal cual. Y de hecho, mientras cantan Hakuna Matata, se ve el paso de Simba de niño
pasando por una especie de adolescente o de puber, hasta llegar a ser un adulto, por lo menos a nivel físico, a nivel biológico, se lo ve ya con la melena, ya convertido en un león, pero con actitud de adolescente, como vos marcabas. Sí. Hasta que se encuentra a Nala. Y cuando se encuentra a Nala, que no es cualquier encuentro también, porque Nala era la que iba a ser su pareja, su novia, Sí, la madre de sus hijos, digamos. Su mejor amiga. Su mejor amiga cuando eran chicos, pero que ya Sasu le había anticipado que se iban a casar. O sea, que tenía como un lugar de objeto de deseo, y cuando se lo encuentra, Nala le marca: no puedo creer que estás vivo, te necesitamos, Scar está haciendo cualquiera, tenés que venir. Y vos sos el heredero genuino del trono, algo así le dice, ¿no? Como que le marca su lugar Sos el rey. de rey, pero él, como justamente estaba evitando ese tema, como que le dice, no, Hakuna Matata, no sé qué, y intenta evadir eso, pero Nala no se deja engañar tan fácilmente, y como que le marca que es su responsabilidad, y como que lo hace reflexionar un toque. A Simba le cuesta, pero como Nala tiene un lugar importante en el deseo de Simba, es algo que a él lo deja un poco mambeando. Y después de esa pelea, queda así como medio, dice, no tiene razón, como, pero intentando convencerse, pero en algún punto también haciéndose la pregunta. Sí. Y en ese momento de confusión se da lo que... Que la pelea entre ellos se da porque él no puede decir que se siente culpable por lo que pasó. Él no puede decir lo que pasó. Ujú. No lo puede nombrar. Claro. Lo sigue evitando. De hecho, Timón y Pumba creo que no se lo dijo. No. Timón y Pumba ni sabían que él De hecho, era claro. el heredero al trono, Sí, digamos. Timón le dice, pero entonces eras el rey y nunca dijiste nada. Y le dice, es lo mismo, soy el mismo de siempre. No, le dice Timón, pero con poder, ¿no? Como que él estaba justamente negando o escapando de su potencia, su poder, Ujú. y con ello también su responsabilidad. Exactamente. Y ahí se viene la escena clave de toda la película, que es cuando Simba efectivamente logra por lo menos reflexionar con respecto a lo que le pasa a su identidad, y en esta confusión de que él dice, no sé quién soy, no sé qué hacer, no sé qué... Él se siente muy culpable, me acuerdo que dice como no se puede, no tiene razón, no cambiaría nada, no se puede cambiar el pasado y todo es mi culpa. Y ahí es el momento clave en el que aparece el mono Rafiki, Mi personaje favorito. que es como si, sí, que es como si fuera el sacerdote, ¿no? O el chamán de la tribu. Es como un poco el chamán, y que para mí también, digamos, me animaría a decir, dentro de este análisis psicoanalítico que estamos haciendo, es el que ocupa el lugar del analista de Simba, porque Sí. lo agarra en su momento de confusión, le tira un par de interpretaciones así medio enigmáticas que lo dejan dando vueltas, y lo lleva a Simba a resolver de alguna manera este conflicto subjetivo que tenía, ¿no? ¿Y de qué se trata lo que habla con Rafiki? Bueno, Simba lo que dice básicamente es que no sabe quién es. Rafiki medio que lo boludea porque viene cantando y le dice... Yo sé quién sos. yo sé quién sos. Y le canta una canción al oído y se hace el boludo, y le dicen que no sé qué estás diciendo, y le dice, significa que sos un simio. Y yo no. y Simba le dice, me parece que estás confundido. Y dice, no, vos estás confundido, porque vos no sabés quién sos. Y dice, ¿y vos sí? Le digo, sí. Y le digo, mirá, Sí. me identifico con Rafiki. Y le dice, Sí. sí, sos el hijo de Mufasa. Y ahí es como que él dice, pará, ¿cómo sabés que soy el hijo de Mufasa? Y como que le resuena y lo empieza a perseguir porque... Que ahí está buenísimo porque le dice, sí, sos el hijo de Mufasa, adiós. Y se va, ¿no? Como, casi como si hubiera cortado la sesión para mí. Sí, me encantó porque cuando estábamos viendo la peli vos dijiste eso, dice, ahí le tiró una escanción, le terminó la sesión, y Simba quedó dando vueltas, fue una gran intervención. Y yo quería destacar también de que no es cualquier cosa lo que le dice, sino que lo que le dice es, sos el hijo de Mufasa. No le dice, sos Simba,
Pues también le podría haber dicho, yo sé que sos Simba, y capaz Simba hubiese dicho, sí, ¿cómo sabes que soy Simba? Claro. O le podría haber dicho, sos el heredero, pero no, le dice, sos el hijo de Mufasa. Y básicamente gran parte de lo que él elabora en ese encuentro con Rafiki, que después deriva en ver al padre en las nubes y todo eso, Tremendo. tiene que ver con la reasunción, de alguna manera, de su linaje. Es decir, la reasunción de su lugar en el linaje, Y en el ciclo de la vida. en el ciclo de la vida, pero que en este caso está como enfocado en el linaje de leones, que como eslabón inmediato tiene a su padre Mufasa. Y asumir su identidad en tanto hijo de Mufasa y heredero legítimo del trono y rey verdadero. Básicamente eso es lo que termina elaborando con Rafiki. Rafiki va y le muestra un estanque, ¿bien? A Simba. A Simba. Entonces, con la idea de que acá está tu padre, ¿no? Yo sé dónde está y está vivo. Es verdad, porque le dice... Él está vivo. ¿Conociste a mi padre? ¿Conociste a mi padre? Dice, corrección, conozco a tu padre. Y ahí Simba le dice, lamento mucho decírtelo, pero él murió hace mucho tiempo. No, le dice Rafiki, te equivocás, él está vivo y te lo voy a mostrar, seguime, ¿no? Entonces va, lo lleva hasta un estanque y le dice, mirá ahí abajo. Simba se asoma, con toda la expectativa de encontrarse de vuelta con el padre, y ve su reflejo en el estanque. Entonces dice, no, ese no es mi padre, es solo mi reflejo. Y Rafiki le dice, no, ¿ves? Ahí está. Él vive en ti. ¿Bien? Qué bien le sale los diálogos. Mira, yo les voy a decir. Antes y después y en el medio de ver la película tiró esa frase con esa voz tipo 10 millones de veces. Desde que nos conocemos. Sí. Siempre que encuentro la ocasión de tirarla, la tira, por favor. Bueno, y acá voy a tirar una vez más. No es mi padre, es solo mi reflejo. No, ahí está. ¿Ves? Él vive en ti. ¿Viste lo bien que le sale la B corta? Que él vive en ti. Él vive en ti. Que ahora voy a aprovechar para confesar que en un momento, en una época de mi vida, tenía de despertador la canción del Rey León. El final, ¿viste? Y cuando está por rugir y le dice, recuerda quién eres, ¿no? Que le dice el padre. Sí. Y con eso me levantaba, ¿no? Con el rugido de Simba, que era increíble. O sea, te levantás con todo después de eso, ¿no? Y rugiendo. Bueno, ¿y a dónde iba con todo esto? Bueno, él se ve y dice, ahí está, él vive en ti. Él vuelve a mirar y de pronto empieza a ver al padre. Y ahí es cuando aparece toda una nube enorme y Simba no lo puede creer. Se le está apareciendo el padre en el cielo. Él le dice, Simba, ¿me has olvidado? Y él le dice, no, nunca. Jamás. Me emociono. No, nunca. No me toques la pierna. No, nunca. Y ahí le dice, olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. O sea, ocupa el lugar de heredero del trono. Que podría ser otro, pero bueno, es el hijo del rey. Bueno, ahí él le dice, ¿pero cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes. Y ahí le dice, recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Recuerda quién eras, recuérdalo, y se va, y él está como, padre, no me dejes, padre, y bueno, se va, ¿no? Recuérdalo, con la idea de recuérdalo, ¿no? Hay algo de tener que recordar quién es, ¿no? Sí. Y respecto de esto, yo creo que te había comentado que la traducción correcta del inglés en realidad no sería eres más de lo que eres ahora, sino que sería eres más de aquello en lo que te has convertido. What you have become. Bien, y eso yo lo puedo relacionar con un concepto espiritual que aparece mucho en India, que está como la esencia, el ser, el eres, ¿no? La parte que sería lo que eres,
Y lo que en India se llama como el play of becoming, que es vos te vas convirtiendo en cosas en tu vida. Sos padre, sos estudiante, sos cosas. Pero en el fondo hay una esencia que es inmutable, ¿no? Que en la película estaría representado por esto de eh, eres más de aquello en lo que te has convertido, ¿no? Que es este adolescente de Hakuna Matata, no importa nada y escapo de mis problemas, ¿no? A él le corresponde de alguna manera un rol mucho más primordial en el ciclo de la vida y tiene que asumirlo con responsabilidad, digamos. Tal cual. Y en toda esta descripción que hiciste muy bien, porque te acordás muy bien los diálogos de todo lo que habla con Rafiki y lo que le dice Mufasa cuando se le aparece, este foco que hace Rafiki, porque tranquilamente podría no haberlo hecho, me parece, en él vive en ti, Sí. ¿no? Y que mismo Mufasa le dice, olvidaste quién eres y de esa forma me olvidaste a mí. Recuerda quién eres, eres mi hijo, el rey verdadero ocupa tu lugar en el ciclo de la vida. Todo eso hace la referencia a que si él ocupa el lugar de rey verdadero como hijo de Mufasa, entonces está siendo de alguna manera ¿Quién es? quién es y que Mufasa viva a través de él o que viva en él de alguna forma. Lo cual nos remite de alguna manera lo podemos articular con la conceptualización que hace Lacan de la metáfora paterna y los tres tiempos del Edipo, donde una de las cosas que Lacan intenta explicar y examinar mediante esa teorización es cómo se asumen las posiciones viriles y femeninas que se aprenden culturalmente a partir del Edipo, ¿no? Y él lo que dice es que el varón se asume la posición viril identificándose con el padre y termina diciendo algo así como un varón en tanto viril siempre es más o menos una metáfora de sí mismo, es decir, como si se sustituyera a sí mismo como en una cierta continuidad a la identificación con el padre. Lo cual es muy parecido a lo que le dice Rafiki. Dice, si vos asumís tu lugar de rey, él va a vivir a través de vos. Vos vas a estar ocupando el lugar que heredaste como hijo de él, y ese lugar de poder de rey es de alguna manera una reproducción y tiene cierto vínculo con Mufasa. Es decir, el padre que vos conociste va a vivir a través tuyo si vos ocupás tu lugar en el ciclo de la vida asumiendo tu poder, ¿no? De esa forma se da, digamos, lo que Lacan dice que sucede al final del Edipo, si se da correctamente y si el niño se identifica con el padre en esos tres tiempos, que es que tiene los títulos en el bolsillo, que vendría a ser parecido a esto del lugar del rey verdadero, como ese lugar legítimo de ocupar como esa legitimidad para ocupar ese lugar de poder que Simba tiene que asumir. Su conflictiva está efectivamente en asumirse como el hijo, como el que puede heredar ese poder y hacer vivir ese falo heredado de Mufasa al asumir su lugar de rey, ¿no? En el ciclo de la vida. Sí. Que una de las cosas que hablábamos también es que ese conflicto que le cuesta, ¿no? También se le mezcla también, bueno, también se le mezcla también, ¿no? También se le mezcla con el tema de sentirse culpable y que y en la película se ve claramente en los diálogos, es a los ojos de la madre el problema de asumirse culpable. Principalmente. Sí. Principalmente. ¿Por qué? Porque Scar le dice, ¿qué va a decir tu madre? Porque cuando Nala aparece le dice también, ¿qué va a pensar tu madre? Y uno ve las reacciones de él como de terror, de ocupar ese lugar El responsable de la muerte de Mufasa. Sí, del responsable de la muerte de Mufasa, y que eso lo quitaría en un punto de ser deseado por la madre, de ser objeto de deseo de la madre. Totalmente, y eso también lo podemos articular de alguna manera Con Lacan. Con Lacan, en el sentido de que en un principio
el niño, ya sea varón, mujer, lo que sea, lo que quiere es ser deseado por la madre, lo que desea es el deseo de la madre, es un deseo de deseo, y para ocupar ese lugar deseado por la madre se identifica con lo que llega a registrar más o menos precariamente desde la juventud, lo que es el deseo de la madre, y dice, me identifico con el falo, que eso es lo que ella desea. Entonces hay como una identificación a ser el falo de la madre, pero que desde ese lugar queda como en el lugar de súbdito, como intentando siempre complacerla de alguna manera. Y efectivamente, por alguna razón, por cómo está articulada la historia del Rey León, convertirse en rey y por lo tanto haber desplazado o ser responsable de la muerte del padre, por lo menos de cómo lo vive Simba, implica como decepcionar a la madre en tanto no ser quien se esperaba que sea. Más allá de que en la historia creo que más tiene que ver con que se siente responsable de que murió Mufasa, digamos, ¿no? Claro. Como que quizás estamos haciendo como un sobreanálisis, pero, No, pero a mí me sale articularlo con eso. Claro, no, pero para mí sí, porque en los diálogos se le parece mucho esto de qué va a decir tu madre, qué piensa tu madre, él se ve con miedo de ese momento de contarle a su madre lo que pasó, y de hecho la madre se le acerca cuando él lo cuenta y le dice, decime que no es cierto. Y que, digamos, más allá de la articulación con Lacan, es como que se ve mucho en la clínica y en la vida de que una de las dificultades que tienen las personas al asumir su lugar de poder en la neurosis es justamente como correrse del lugar de niño. Claro, de objeto de deseo de la madre. Sí, que es como el lugar del bebé de mamá de alguna manera. Claro. Como, en tanto uno ocupa un lugar de adultez y de poder, medio que deja de ser niño a un nivel y poder acceder a ese lugar de poder implica abandonar algo de la niñez y por lo tanto decepcionar Claro. a la madre, digamos, o Claro. quien ocupe ese lugar, ¿no? Y creo que algo de eso es lo que estás marcando que se les juega Sí. a Simba. Pero bueno, las intervenciones de Rafiki son efectivas. Y del padre, que son uno, Y en del parte, padre, bueno, es un poco claro. la misma escena, pero... Claro, son efectivas y termina diciendo, bueno, Rafiki le dice, ¿qué vas a hacer? Y le dice, voy a volver. Antes de que hay le un dice- momento Sí, muy contá bueno, ese, contá ese. dale, que dice, bueno, como que Simba dice, bueno, podría volver, pero tendría que enfrentarme a mi pasado, ¿no? A él se le aparece todo el tiempo esto de como huir de su pasado, y huir de su pasado es huir de quién es y del lugar que tiene que ocupar. Entonces dice, pero de tendría... sí, de la responsabilidad y que supongo que es la responsabilidad del lugar de poder que tiene que ocupar y la responsabilidad por la muerte de Mufasa que él piensa que fue su responsabilidad. Claro. Y dice, pero para volver tendría que enfrentarme a mi pasado y le he estado huyendo desde hace tanto, ¿no? Y como que se queda así colgado y Rafiki le pega con el bastón en la cabeza. Que es algo que los monjes zen hacen. Me habías dicho. Sí, para en un momento así de que el discípulo está como con dudas o qué sé yo, y para sorprenderlo bueno, nada, la cuestión es que le golpea la cabeza. Y para dejarlo pensando, ¿no? Descolocarlo un toque. Y entonces dice, eso dolió. Le dice Simba. Y bueno, y él le dice, ¿por qué lo hiciste? No importa, está en el pasado. Le dice, ¿no? Pero dolió. Sí, el pasado puede doler. Le dice Rafiki. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. Que es lo que le dice, digamos, huir de él era lo que él ya estaba haciendo, ¿no? Y aprender era lo que le faltaba en un punto. Sí, le tira como un sablazo y Simba, como aprendió de que ya le tiró un sablazo antes, como que lo esquiva y nada, ¿no? Y lo que hace, le dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Le dice Rafiki a Simba, le dice, voy a volver. Dice, y lo primero que voy a hacer es sacarte el palo. Y como que le muerde el palo y se lo tira a la mierda. Uno diría quizás para que no le vuelva a pegar o lo que sea. Pero también se puede entender dentro de este análisis, digamos, sin intentar forzarlo, que le quita el cetro que tiene Rafiki como el lugar de poder, casi como un símbolo de tipo, bueno, me reayudaste, pero ahora yo tomo el poder, casi como destituyendo el lugar de sujeto supuesto saber, que es como un símbolo del fin de análisis,
un gran analista, Rafiki, en este caso le duró una sesión. Ojalá nosotros tuviésemos esa efectividad. Sí, es así, castrar al analista. Y efectivamente, entonces, Simba vuelve a enfrentar a Scar con ayuda de Nala y Sarabi, la madre. Bueno, planean cómo encontrarlo. Y efectivamente se enfrenta a Scar. Y acá sucede una escena que la verdad yo no termino de entender bien qué lugar darle dentro de este análisis que estamos haciendo. Quizás no hay un lugar que darle y simplemente es el desarrollo de la trama y digamos, la parte analizable es la que dijimos hasta recién. O quizás... Hay un análisis y no lo estamos viendo. Exactamente, así que si se les ocurre algo lo pueden dejar acá. Nos encantaría entender si ustedes ven alguna interpretación posible de este conflicto, que es que efectivamente Simba asume parte de su responsabilidad en tanto el lugar que tiene que ocupar en el ciclo de la vida, más su responsabilidad por haberse sentido culpable por la muerte de Mufasa, y vuelve a enfrentar a Scar. Scar intenta exponerlo frente a todos diciéndole, ¿les contaste tu secreto de que vos sos responsable por la muerte de Mufasa? Simba le dice, sí, yo soy el responsable, lo admite. Scar da un paso más adelante y lo intenta inculpar de asesino como si hubiese querido matarlo. Y Simba dice, no, yo soy el responsable, pero no lo quise matar, fue un accidente. Termina como quedando en la misma posición que Mufasa al morir, así como medio colgado de un precipicio. Y ahí Scar le confiesa que él fue quien lo mató a Mufasa. Y Simba se enfurece, pega un salto, lo agarra a Scar, bueno, se empiezan a pelear todos y termina finalmente con la muerte de Scar. Perdón, antes de eso lo hace a Scar también admitirle enfrente de todos que él fue quien mató a Mufasa. Y este es el punto que a mí me genera conflicto, porque no entiendo dentro de la trama que estamos analizando de Simba, de su paso de príncipe, la huida con respecto a su poder por el miedo que le generó la consecuencia de acceder a ese lugar del león, la reasunción de su poder y su lugar en este linaje paterno de Rey León. Todo eso, digamos, ¿qué lugar ocupa la figura de Scar en tanto que es el verdadero culpable por la muerte de Mufasa? ¿Cuál es el conflicto que se me arma? Como que digo, bueno, como me parece una solución demasiado perfecta, medio de Disney, porque efectivamente es una película de Disney, donde finalmente Simba no es culpable de nada. Eso es como no sé si lo puedo articular psicológicamente con algo como ese lavado de la culpa, digamos. Pero bueno, tengo mis dudas. ¿Vos habías tirado alguna que otra lectura posible también? Sí, ahora mucho no la recuerdo, pero bueno, en realidad los hechos en la película son de que él no es culpable, ¿no? Y en realidad no es culpable. Y chau, y creyó ser culpable quizás por todas estas cosas que estamos nombrando, ¿no? Y uno podría decir por el deseo inconsciente de efectivamente ocupar el lugar del padre en algún momento. Exactamente. Que se relaciona con este primer rugidito, ¿no? Que en su psiquis quedó como la causa del accidente, ¿no? Entonces, como dice el tanque, quizás no hay que leer nada al respecto y simplemente es la trama de lo que sucedió con esta figura de Scar, que es un maldito, y es el desenlace de esa historia, pero que no es interpretable dentro de esta lectura psicoanalítica. Claro, yo ahora me acordé lo que te decía, que ni en pedo es una lectura, no sé, muy certera, pero es algo que se me ocurrió, como que no sé si él puede asumir del todo el rol de ser el heredero del trono si realmente hubiera sido culpable o si realmente se sintiera culpable de haber matado al padre. Como si no fuera legítimo si matas a tu padre y querés asumir el poder, ¿no? Porque como no es legítimo tampoco que el hermano haya asumido el poder después de haber matado al padre. Entonces por ahí, en la película, esto de que él no es culpable le habilita a que pueda ocupar ese lugar, porque siendo culpable por ahí no podía ocuparlo. Claro. Como si no le correspondiera porque simplemente el ciclo de la vida no es así, no sé, algo así. Sí, a mí lo que me genera como duda de eso que es como que de alguna manera en análisis se habla mucho de matar al padre simbólicamente como algo que uno tiene que asumir y parte de la culpa que uno le genera
querer esa muerte simbólica del padre, que no es una muerte real, sino que se trata Claro. de Creo que ese es el punto. de desprenderse de eso, digamos, y en análisis no se trata de no sentirse culpable, se trata de asumir el propio deseo de ese parricidio simbólico. Por Claro. eso digo que en la peli que lo limpien de culpa, haciéndolo admitir a Scar toda la culpa y que en realidad él no tuvo Claro. responsabilidad, me suena como medio algo Muy ideal. muy ideal y como Claro. medio como una esperanza de la neurosis que no sé cómo articular, pero quizás lo estamos leyendo mal. Pero también se podría leer con lo que dijiste recién, que simbólicamente un paciente tiene ganas de matar al padre, pero no en la realidad lo mata. Ujú. No lo mata en la realidad. Ujú. Y en ese sentido, él simbólicamente siente que mató al padre, pero en la realidad no lo mató. Está bien. Como que por ahí podés asumir el deseo, Ujú. pero es un deseo y no lo hiciste. Y no, al final no sos culpable. Digo, estás asumiendo la culpa por un deseo, pero no por un hecho, no por un acto. Sí, además no es literal matar al padre. Claro. Pero bueno, más o menos por ahí surge la duda con respecto a esta última escena donde Sí. Scar termina admitiendo toda la culpa de la muerte de Mufasa. No sabemos bien qué lugar darle, pero nos pareció importante marcar, digamos, todo este camino que hace el príncipe Simba desde el cachorro, pasando por la adolescencia, la habitación del conflicto, tratando de olvidarse de su poder por el conflicto que él generaba, la reasunción de su linaje, de su poder, para convertirse en Rey León y ocupar su lugar en el ciclo de la vida, como metáfora de Mufasa, asumiendo su posición Está buenísimo. Y además del viril, poder y de asumir- posesión de falo. Claro, bueno, además de asumir el poder, hay algo de la responsabilidad que se juega mucho en la película, porque Timón y Pumba lo invitan a olvidarse de la responsabilidad, después Nala se le aparece invitándolo a lo contrario, a asumir su responsabilidad, entonces a él se le mezcla mucho eso de asumir el poder y su posición en el ciclo de la vida, ¿no? Ujú. Con ser responsable, ¿no? Exacto. Y tiene éxito finalmente, y Nala y él tienen un nuevo cachorro que presentan hacia el final de la película, y ahí es donde efectivamente termina la trama, como diciendo, esto vuelve a empezar una vez más. Sí, es un ciclo sin fin. Ciclo sin fin de la vida, a menos que extingamos el planeta, así que hay que reciclar, y que yo no lo hago encima, pero lo tenemos Bueno. que hacer. Pero bueno, Pero sos consciente. soy consciente de que hay que hacerlo, eso ya. Bien, ya Y somos- decirlo en un ya video somos es como que me siento mejor. Pero bueno, hasta acá entonces este análisis de El Rey León. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Tank, un placer. Placer. Si quieren que analicemos alguna otra película, pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Y sin más, los despedimos. Hasta un nuevo capítulo. Hasta la próxima sesión.